Estimados alumnos, estamos viendo lo que viene a ser el aireador o la burbuja, el cual nos permite en un cultivo oxigenar el agua en forma permanente, o se puede colocar un temporizador para regular si queremos oxígeno durante el día o durante la noche. La conexión sigue, tiene una válvula para poder regular la cantidad de oxígeno que debe ir por la tubería, y esto va a llegar al estanque, ¿ya? Eso se va a distribuir a cada uno del estanque. Ustedes van a tener que revisar similares, aireadores o burbujas para poder completar esta primera actividad. Gracias. Dentro del estanque ya llegan las tuberías y tenemos válvulas de color rojo que me permiten la regulación, y mediante mangueras ingresa ya al agua del estanque. Y estando en el agua del estanque, como ustedes verán, de acuerdo a la regulación, en uno verán en la superficie de burbujas, en otro no se observan. Hay dos motivos por el cual sucede esto. Uno es porque la longitud de la manguera no llega al fondo, y el otro simplemente puede ser porque la regulación de la llave está a tope. Gracias. Continuamos, estimados alumnos y alumnas. Ya hemos indicado que hay un conversor que me permite tomar la corriente alterna y convertirla en corriente continua, y lo verificamos con el multímetro que está en la parte superior del conversor. Habíamos visto también la ecosonda, la parte frontal. Lo que vamos a ver ahora es la parte posterior, donde están indicados los controles. Tenemos tres conectores en este caso. El conector de la izquierda para la parte que me permite indicar, ustedes verán ahí lo que voy a conectar, tiene lo que normalmente se denomina hembra y macho, ¿ya? Hembra y macho. Ese es el único conector que me permite el funcionamiento de la ecosonda. Luego a la derecha tenemos otro conector, y ese conector que está a la derecha me permite conectar la antena del GPS. Tenemos el cable, y el cable, como ustedes verán, debe tener la entrada hacia el conversor. Uno de color negro y otro de color rojo. El color negro indica la polaridad negativa, el color rojo indica la polaridad positiva. Y eso hay que verificarlo en el conversor con la polaridad positiva y la polaridad negativa. Y luego tenemos el elemento que va sumergido en el agua, que se conoce con el nombre del transductor. Es un emisor y receptor de las ondas sonoras. Entonces, de esa manera estamos completando de indicar qué es lo que necesitamos para el funcionamiento de una ecosonda. Así como hemos indicado que hay que medir parámetros, ya sean físicos o químicos del medio acuático, en este caso mostramos un sensor de temperatura. Este sensor de temperatura lo vamos a usar para medir la temperatura del aire. También lo podemos utilizar para medir la temperatura del agua, no hay ningún problema. Es un sensor que trabaja en el aire, en el agua o en algún sólido determinado. Y luego tenemos un sensor que va sumergido en el agua, que me permite determinar la temperatura, el oxígeno, la salinidad y la presión. Este sensor, como el otro sensor, ambos para su funcionamiento deben estar conectados a una computadora, o simplemente lo que se conoce con el nombre de un hub. Gracias. Estimados alumnos, vamos ahora a observar los materiales o equipos o instrumentos que utilizamos para hacer una biometría o la monitorización acústica. En primer lugar, tenemos para nitratos y nitritos. Son los parámetros químicos que nos permiten ver la calidad del agua. En este caso, simplemente esto es por colorimetría. Luego tenemos un multímetro que nos permite verificar el tipo de corriente, si es corriente alterna, corriente continua, y principalmente el voltaje para el funcionamiento del equipo. La ecosonda que nosotros utilizamos
en las prácticas en forma presencial, pero esta vez simplemente lo vamos a indicar, es la ecosonda GPS MAP 521 del fabricante Garmin. Luego tenemos, como trabaja con corriente continua, debemos tener un conversor. Los conversores son de diferentes tamaños. Este conversor lo colocamos a una fuente de corriente alterna, es decir, cualquier toma corriente en la casa o en el laboratorio, y la salida que va a tener, en este caso, este conversor es fijo, solamente tiene una salida de 12 voltios que nos permite a nosotros utilizar como fuente de alimentación para la ecosonda. Y cuando estamos realizando la biometría, lógicamente debemos tener a los peces, y para ellos realizamos fundamentalmente medidas. ¿Utilizando qué cosa? Utilizando un ictiómetro para la longitud total, longitud estándar, y en algunos casos medimos la altura, ¿ya? La altura que tiene la especie. Y finalmente tenemos la balanza. Con los datos de longitud y la balanza que nos va a dar el peso, obtenemos la famosa ecuación que relaciona peso y longitud. Gracias.